Esto, cuando te toca predicar, casi no sé por qué, si es que estoy un poco afónica, me parece que no me oyera, como que... Bueno, no sé aquí cuántos de los que a veces les toca subir aquí y predicar un miércoles o un domingo, tienen pesadillas días antes. ¿A alguno le pasa? Ostras, soy la única. Yo tengo pesadillas recurrentes de que cuando me subo aquí me quedo en blanco y no sé qué decir. Pero esta vez fue peor, porque lo peor es que me subía y tenía el papel, pero el papel estaba en blanco. Y yo decía, Señor, el papel está en blanco, ¿qué hago? Pesadillas, no son verdad. Otras veces tienes esa sensación de decir, uy, cuando te toca en domingo dices, que sea lunes ya, por favor, que sea lunes ya, por favor. Como que ya haya pasado el día y digas, ya es lunes, ya pasó, todo pasó. Y lo que me pasó esta mañana, que cuando sonó la alarma, pegué un bote de la cama y dije, hoy sí es el día, ay Dios mío, hoy es domingo. No sé, me pasa eso y no es fácil estar aquí. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que atraviesa en esa dirección, pero también atraviesa en esta dirección, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos de vosotros recibisteis esta hojita el miércoles pasado? ¿Vale? Los que no la habéis recibido, pues es una hojita con un montón de temas. Una hojita, ese día nos hablaron del arrepentimiento. Y en esta hojita había un montón de pecados y estaban clasificados por los de inmoralidad, los de idolatría, etcétera, etcétera. Pero lo importante de toda esa gran lista de pecados es que todos esos se producen aquí adentro, en nuestro corazón. Entonces, no sé si han puesto el título, no me enteré, pero el título es ¿cuánto has cambiado? Bueno, pero entonces, ¿qué es el pecado? Ya que nos han puesto una lista con un montón de ellos, ¿qué es el pecado? Es fácil, ¿no? ¿Quién aquí no sabe qué es el pecado? Es muy sencillo. ¿Qué es el pecado, Lau? Fallar en el blanco, por ejemplo. ¿Alguien más? ¿Qué es el pecado, Tony? Errar en el blanco, seguimos. Cualquiera diría que es algo, a un niño le pregunta, pues mamá, algo que está mal, algo que no se debe hacer, ¿verdad? Eso es el pecado. Y el pecado es voluntario y también ocurre involuntariamente, de una manera involuntaria, cometemos pecado también. Es algo que está mal hacer, algo que está mal imaginar, algo que está mal pensar y también algo que sabemos que tenemos que hacer, pero que no lo hacemos. Eso también es el pecado. En Santiago 4:17, por si tenéis duda, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ya sabemos por dónde va el tema hoy, ¿verdad? Más o menos. El pecado básicamente es una transgresión voluntaria y consciente de la ley divina, o ir en contra de lo que es justo y de lo que es recto. La ley divina es toda la palabra de Dios, todo lo que Él ha puesto en mi corazón de que no debo hacer, de que no está bien hacer. Todo lo que habla en la Biblia, los mandamientos, pero además de todas las restricciones que también Dios puso, ¿vale? Para no hacer daño a otras personas y para no fallar en contra de Él. Es una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna de Dios. El pecado se alza contra Dios en una desobediencia contraria a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Cristo obedeció en todo. Él obedeció en todo. Entonces, cuando nosotros pecamos, desobedecemos de una manera contraria a lo que hizo Él, que fue que Él obedeció en todo. Entonces, ¿cómo ve Dios el pecado? ¿Os habéis puesto a pensar en algún momento o a imaginar cómo ve Dios el pecado? ¿Lo ve como desobediencia? ¿Qué más? Pepe. Si un día estoy ahí, me hacéis preguntas, hacerme preguntas sencillas como las que estoy haciendo yo ahora, ¿vale? No os vayáis a vengar. Y dice, Vero me preguntó, ahora yo le voy a preguntarme algo sencillo. Por favor, tener misericordia. ¿Cómo ve Dios el pecado?
Básicamente, como rebeldía, dijeron por ahí, muy bien. Básicamente, Dios odia el pecado. ¿Lo habéis pensado? Yo no lo había pensado de esa manera. Lo odia. Dios odia el pecado. Pero nos ama tanto que nos dio los medios para limpiarnos de él. Sabéis aquí, la mayoría, no sé si hay personas nuevas, de que Dios nos dio medios para limpiarnos del pecado. El pecado puede ser perdonado, pero es necesario que sea expiado. Expiado, qué palabra más rara. La expiación, ¿qué es la expiación? La expiación es el acto por medio del cual se paga la culpa por el pecado. Antes se usaban sacrificios de animales y también vemos el sacrificio de Jesús. Se paga la culpa, se calma la ira de Dios que estaba contra nosotros y luego viene la propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es que cuando ese sacrificio es hecho, la ira de Dios es calmada. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿No se estoy aburriendo? Vale. Vale, entonces tenemos claro, expiación, se paga, propiciación, Dios se calma su ira, ¿verdad? La expiación y la propiciación eran necesarias antes de que viniera Cristo. Como sabéis, era una manera de anunciar el único y verdadero sacrificio, el sacrificio perfecto que iba a ser el de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, antes de Jesús se hacía por animales, el pueblo presentaba ofrendas de animales, eran sacrificados y ocurría que había el pecado que era voluntario e involuntario. También se ofrecían sacrificios por personas, o sea, de manera individual, y también se ofrecían sacrificios a nivel de todo el pueblo, por el pecado de todo el pueblo. También se ofrecían sacrificios por aquellos que habían cometido pecado y no sabían que habían cometido pecado. No eran conscientes de su pecado. Y dice, cuando ya fuere consciente, entonces que traiga la ofrenda al sacerdote, tal animal, y lo sacrifiquen. Entonces puede haber pecado no solamente el que somos conscientes que estamos haciendo, sino de una manera involuntaria. Pero lo importante de esto es que aunque sea involuntaria, ¿qué pasa con Dios? ¿Cómo lo ve? No deja de ser pecado, no deja de molestarle, no deja de odiarlo, ¿verdad? No deja de serlo. Los sacrificios eran tan rigurosos que seguían un orden estricto. La vestidura de los sacerdotes, la sangre se riega por aquí, el animal tiene que ser perfecto, el animal tiene que ser puro, esto, lo otro, ¿vale? Y también había el día de la expiación. El día de la expiación era un día en donde se sacrificaban 5 animales, ¿vale? Por todo el pueblo. Es decir, que si alguno de esos que se les olvidaba o no se había dado cuenta que había cometido pecado, Dios estaba interesado en que eso se solucionara. Y Él había provisto la manera para que ese tema se solucionara y su campamento de su pueblo estuviera limpio. Entonces se purificaba el altar, incluso se purificaba hasta la tienda que estaba ahí en medio, donde dice, porque en medio de todo el pueblo, porque Él quería todo limpio de pecado. Le molestaba, no le gustaba, Él odia el pecado. Entonces, habéis dicho algunos de vosotros, Dios ve el pecado como, por ejemplo, rebelión. ¿Qué es la rebelión? Los que tienen hijos adolescentes pueden dar un buen ejemplo de eso, ¿verdad? Porque no es lo mismo rebelión que desobediencia. Hay una pequeña diferencia. ¿Qué es la rebelión? En contra de alguien, es más exactamente de la autoridad. Cuestionar la autoridad. Alzarme en contra de la autoridad. A que nuestros hijos, bueno, los que tenéis hijos adolescentes, dicen, ¿por qué, mamá? Eso nos encanta, ¿no? Cuestionan la autoridad. Eso es la rebelión. La ofensa. ¿Te has sentido ofendido? Todos nos hemos sentido ofendidos. Dios recibe nuestro pecado como una ofensa directa a la cara. ¿Te has sentido ofendido? ¿Qué es lo que más te ha ofendido alguna vez en tu vida? Pues para Dios peor. Se ha sentido mucho más ofendido cuando yo cometo pecado delante de Él. Y dirá alguien, bueno, si a mí me importa agradarlo a Él, sí me importa saber que ofendo, ¿verdad? ¿O no? La desobediencia es un acto
¿vale? De no seguir las órdenes. Hay ciertas órdenes que seguir y yo no las sigo. Entonces Dios ve el pecado como un acto de desobediencia también. Y uno que más triste es que Dios ve el pecado como un rechazo hacia Él. Como un rechazo hacia Él. Yo le estoy diciendo no te quiero en mi vida, no quiero que entres a esta área de mi vida, no quiero que me hables de eso, no me importa lo que tienes que decirme respecto a eso. Esto que yo estoy haciendo vale más que tú. Y rechazo lo que Dios está diciendo, pero no solamente lo que Él dice, sino que estoy rechazando directamente el amor de Dios por mí. Lo estoy rechazando su persona, lo estoy rechazando a Él. En el Salmo 5:4 Dios dice que no se complace en la maldad. Eso no los he dado, no hace falta que los pongan. No se complace en la maldad. En Isaías 1:6 podéis ver que el pecado se describe como una llaga podrida. ¿Habéis visto una llaga? Todos hemos visto una llaga. Una de las cosas que más asco me da son las llagas. Ahora imagínatela si está podrida. Y en las caricaturas tienen una mala costumbre que ponen una llaga ahí toda y como que va caminando y digo, qué asco eso. Pues Dios ve así el pecado como una llaga podrida. Y en el Salmo 38:4 el pecado se describe como una pesada carga. Estás ahí cargando, sabes que estás cargando con algo, que te tienes que quitar ese peso, que Dios quiere que seas libre de ese peso, pero seguimos cargando con ese peso. Es una pesada carga. Entonces, Dios ve el pecado de esas maneras, pero también hay consecuencias y muchos de nosotros sabemos cuáles son las consecuencias del pecado. Una de ellas, ¿alguno me puede decir? La muerte. ¿Qué más? La primera que ocurre, Pepe, separarnos de Dios. Ofendemos a Dios, es lo primero que ocurre, y hay separación. Si hay separación, se rompe la relación, la comunión. Se apaga el espíritu. Si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué puede pasar? Que no hay comunión, básicamente. El sacrificio definitivo, es decir, el sacrificio de Jesucristo, cuando fue asesinado en esa cruz y su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de los pecados de todo el mundo, fue definitivo, ¿verdad? Ya no hay que ir matando animalitos por cada pecado, por cada persona, que por el pueblo, no, fue definitivo. Pero esto no quiere decir que Dios no nos demande sus animales, esto no quiere decir que Dios haya cambiado y que el pecado haya dejado de verlo de la misma manera. ¿O habéis pensado eso alguna vez? Yo no me había puesto a pensar en eso. Digo, es verdad, Jesucristo ahora fue el sacrificio definitivo. Ya no hay animalitos de por medio. Yo encuentro perdón por todos los pecados que cometí, los que estoy cometiendo y los que cometeré. Pero por esos pecados, ¿cómo los sigue viendo Dios? ¿De qué manera los sigue viendo Él? ¿O es que Él ha cambiado? Porque no podemos decir que Dios no cambia, el que abrió el mar antes lo va a abrir ahora también. Claro, y el que veía el pecado como una llaga podrida antes, lo sigue viendo de la misma manera hoy. De la misma manera. Cristo calmó la ira de nuestro Padre, de Dios, pero Dios odia el pecado. Y cada vez que yo peco, cada vez que pecamos, debemos recordar o intentar obligarnos a nosotros mismos recordar que Jesús la pasó mal cuando estaba ahí en agonía en el Getsemaní. Ni siquiera había llegado a la cruz y ya estaba agonizando. Que Jesús la pasó mal, muy mal, tremendamente mal, cuando estaba en esa cruz. Cuando derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento se hacían muchas ofrendas por arrepentimiento, todos esos sacrificios para poder tener perdón del pecado, ¿verdad? Lo sabemos. Ellos buscaban el arrepentimiento, ellos buscaban mostrar que estaban arrepentidos para obtener el perdón. Eso era lo que buscaban.
Y entonces cada ofrenda denotaba un supuesto arrepentimiento. Pero cuando todo se volvió un rito, no sé si algunos no lo sabéis, que se volvió un rito tras rito, animal tras animal. Lo peor es que quedaban en evidencia, porque si yo veía qué animal era, decía, este ha pecado de esto. Y Dios los exponía de esa manera. Pero aún así, seguían con el rito, no había arrepentimiento. Y se volvió un rito tras rito y no había arrepentimiento. Eso nos puede pasar a nosotros también. Podemos decir, ay, sí, Dios me perdona. Sí, Señor, te pido perdón en el nombre de Jesús. He dicho esto, no lo tenía que decir. ¿Es un rito o no es un rito? No sé, es para que vayamos meditando. Para que vayamos meditando. Y vamos a ir entrando más. Cumplían con la ley, pero ellos seguían siendo iguales. ¿Por qué seguían siendo iguales? Porque no había arrepentimiento, muy bien. Y si no había arrepentimiento, eras igual. Ser igual quiere decir que no hay cambios. No hay cambios en la manera de pensar, en la manera de actuar, en tu interior. No hay cambios. Sigues igual. Y la diferencia en el Nuevo Testamento es que con Cristo no hay ley, pero si no hay un arrepentimiento genuino, ¿qué pasa? Si no hay un arrepentimiento genuino, ¿qué pasa? No, no hay perdón. No hay perdón. Perdón por el dedo que se me salió. No hay perdón. Si yo no me arrepiento, no hay perdón. Muy bien. Muy bien. Él lo ha entendido. Si no me arrepiento de verdad, no hay perdón. Porque es que esto no es un animalito en el que yo le estoy traspasando mis pecados y entonces Dios me perdona. Dios hace, vale, me olvido de tus pecados. No, este es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Es Jesucristo. Entonces, vamos a ir leyendo ahora en Romanos, capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 15 al 25. Dice, porque lo que hago, voy a ir leyendo aquí, este es el apóstol Pablo, porque lo que hago, esto parece como un trabalenguas a veces, ¿no? Así que vamos a ir parándonos un poquito, porque hay que releerlo y tal, y dices tú, pero parece una adivinanza. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces estamos claros en que él sabía que el pecado moraba en él, ¿verdad? Vale. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vaya tema. Era redimido, su hombre interior quería hacer lo bueno, pero su carne en él estaba que no quería hacerlo. O sea, parece como una dualidad, pero no lo es. A ver, sigo leyendo que me he quedado por aquí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado mora en mí. ¿Veis por qué digo que parece un trabalengua? Pero no lo es. Está muy claro lo que le está diciendo. Seguimos en el versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, él quiere hacer el bien, él quiere hacer lo bueno, hallo esta ley. Se topa con algo, con una ley. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, mi hombre interior, dice Pablo, quiere hacer el bien. Yo quiero hacer el bien, pero me he topado con una ley, que el mal está en mí, y él lo está reconociendo. Está reconociendo, no se está justificando, que es una diferencia. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, él se deleitaba
en Dios, en su palabra. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en su cuerpo, veo otra ley en mis miembros que se revela en contra de la ley de mi mente, o sea, de lo que Dios ha puesto en su interior, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, otra vez a la carne. Miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se dice que en esa época Pablo estaba haciendo referencia a una costumbre que era que cuando un homicida mataba a alguien, o sea, una persona era asesinada, cogían el cuerpo de la víctima y la ataban al cuerpo del homicida. Era atado a él. Y lo dejaban atado, pudriéndose y descomponiéndose hasta que esa persona muriera con ese cuerpo podrido encima. Entonces se dice que Pablo hacía referencia y pensaba en eso cuando decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es que hasta que la persona no muriera, no les van a quitar, no iba a ser libre de ese peso que tenía amarrado a él, de esa pudrición. El apóstol era un cristiano sano y maduro, no era bipolar, ¿vale? Porque vemos todas estas cosas, y no era tampoco que estuviera teniendo una crisis de fe, no era una crisis de fe. Mediante estas palabras él describe a todos los cristianos del mundo, nos describe a todos nosotros, a los que son más espirituales, a los que son menos espirituales, a los que son más maduros, a los que son menos maduros, nos describe a todos mediante estas palabras que ha puesto el apóstol Pablo aquí, que él era capaz de examinarse frente a Dios y darse cuenta que por mucho que intentara ser perfecto y cumplir con lo que decía la ley, le era imposible, aunque lo intentaba. Por eso decía, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque si no fuera por Él, ¿cómo estaríamos? Muertos en vida, muertos. O estaríamos peleando ahí con nuestra fuerza para llegar al cielo y alcanzar lo que ya Jesús hizo por nosotros. Pablo no dice que está en la carne, sino que la carne está en Él. Es una diferencia. Es una diferencia si yo soy esclava de hacer lo malo, a que y yo practico hacer lo malo, a que si yo soy consciente de que lo malo está en mí, pero yo peleo en contra de ello y no dejo que eso me domine. Ahí hay una gran diferencia. Él es consciente que el pecado contamina al creyente y frustra nuestros deseos de agradar a Dios. Entonces, el nuevo yo que habitaba en Pablo ya no aprobaba el pecado que mantenía residencia dentro de él. Pero bueno, la carne se oponía firmemente a todas estas cosas. Miserable de mí, miserable de mí. Él percibe su propio pecado, él reconoce realmente lo que hace mal. Entonces podemos decir que Pablo se arrepintió o no. ¿Se estaba arrepintiendo en esos versículos que él está hablando? Claro. Él reconocía su condición y era el apóstol Pablo. Pero él no se estaba justificando. No se estaba justificando. En Lucas dice, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Habéis escuchado eso, no? Frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que ha obrado mal. Sí, yo he hecho esto mal. Yo sé que no tenía que hacer eso y lo he hecho mal. Es un cambio, un giro de mi forma de pensar, de mi forma de actuar. Pero sobre todo es algo que se produce aquí adentro. Si el arrepentimiento no se produce aquí adentro, no hay frutos. ¿Cuáles son los frutos? El cambio. El cambio que va a ser evidente y va a ir increciendo. El arrepentimiento brinda una nueva perspectiva de Dios. Es decir, cuando yo realmente me arrepiento de algo,
me hace más consciente de la santidad de Dios. ¿Sí o no? Lo voy conociendo más. Y yo que voy conociendo a mi amado, que voy conociendo a mi Padre, sé lo que le molesta y lo que no le molesta. Pero no solo eso, sino que me duele ofenderle. Me duele. Si no me duele, algo va mal. He vuelto a los ritos, he vuelto a los animalitos. Y si eso está así, pues entonces tenemos otra vez que examinarnos y recomenzar y volver a ir a Él. Y sobre todo, pues implica el arrepentimiento, que nos apartemos del pecado y volvernos a Dios para que nos perdone. Lo he ofendido, me duele ofenderlo, pero Señor, perdóname. Señor, vengo en busca de tu perdón. Señor, necesito que me perdones. He hecho mal, Señor. Sin embargo, en muchos de esos rituales que se hacían antes, como hemos hablado, en vez de arrepentimiento, lo que se representaba era un remordimiento. El remordimiento, no hay arrepentimiento. En el remordimiento estás ahí con lo mismo, sintiéndote culpable. No hay un cambio en tu interior, no hay un cambio en tu mente, sabes que está mal, sigues en el mismo círculo vicioso, pero no hay arrepentimiento genuino, porque no hay un cambio en la manera de ver la santidad de Dios y de mi forma de pensar. Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento genuino? ¿Cómo se da el arrepentimiento genuino? Nos interesa de verdad cada vez ser más genuinos a la hora de acercarnos a Dios y de pedirle perdón. Hay un versículo en Joel 2, del 12 al 13, que dice: por eso pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón. No está diciendo rasgad vuestra vestidura, ¿verdad? Dice rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos. Siguiente paso, hay una demostración externa, pero luego viene un cambio interno y dice: y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Él se duele, Él es misericordioso. Él prefiere que nosotros nos arrepintamos y le pidamos perdón y ser perdonados antes que castigarnos. A Él no le place eso, no le gusta eso. Entonces, como hemos dicho antes, arrepentirse es dar un giro completo al corazón. Lo que veía de una manera, ya yo no lo veo de mi manera, yo lo veo a la manera que lo ve Dios. Y si no lo estoy viendo, y si se me hace imposible verlo, y aunque la gente me esté diciendo, no lo veo como tú lo ves, pastora, pastor, sea el líder que sea, no veo esto tan mal como tú me estás diciendo, por lo menos, en tu intimidad, ve a Dios, tú solo, tú sola, y dile: Señor, yo no veo esto como tú, como la gente me está diciendo, pero Señor, si ellos tienen la razón, o te pido que tú me muestres la manera correcta en que yo debo ver esto. Porque nadie puede convencer a nadie más que el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Es Él el que hace la obra en nosotros y nos va transformando de gloria en gloria, para gloria de Dios. La primera marca de arrepentimiento es sentirse miserable. ¿Te has sentido miserable alguna vez que le has fallado a Dios? Dice: no puede ser, qué miserable soy. Te sientes miserable. Reconoces lo que has hecho, no tratas de justificarte. Esos son los pasos de un arrepentimiento genuino. No tratas de justificarte ni de tener la razón. ¿Cómo nos gusta tener la razón? Sí, yo he hecho mal, pero es que... Sí, Señor, perdóname, pero es que... No te pasa, a mí me pasa. A mí me pasa. Pero el arrepentimiento genuino no quiere peros ni razonamientos. Dios espera un corazón que reconoce completamente,
sin justificarse lo que hemos hecho, porque es que por encima de mi razonamiento está que yo he ofendido a Dios. Yo he ofendido a Dios. El verdadero arrepentimiento se retracta. Primero, yo reconozco que he ofendido a Dios, pero si yo le he ocasionado daño a alguien con mi pecado, también le pido perdón a esa persona. También hablo con esa persona y le digo, lo siento. Si yo he gritado a mi hija, que a veces me pasa, luego voy a ella, y aunque pareciera que no se enterara, luego voy a ella y le digo, hija, ¿me perdonas? Mamá no te tenía que haber hablado así. Hija, perdóname, de verdad, lo siento mucho, he perdido los nervios, no sé qué. O si no tengo excusa, le digo, hija, perdóname, no te tenía que haber hablado así. ¿Y qué pasa? Mi hija en ocasiones se desborona y llora. Recibe sanidad en ese momento y no dejé que lo que le hizo daño de pronto se enconara ahí o le hiciera, se empezara a mermar, ¿no? su cariño, su amor, y de pronto vaya a guardar resentimiento y el enemigo se aprovecha de que meta la cizaña. La estoy protegiendo, pero también estoy siendo humilde, aunque sea una niña, ¿no? ¿Y qué más con nuestros hermanos? Porque Jesús nos dijo, amaos unos a otros. Pues de esa misma manera, cuando nosotros delante de Dios nos humillamos y le pedimos perdón a Él, también somos humildes ante nuestros hermanos, bajamos el ego, el arrepentimiento, la humillación pisotea el ego, pisotea el orgullo, que tanto nos cuesta el orgullo, que tanto nos cuesta. Pero cuando nos bajamos y somos humildes, entonces también estamos cuidando de esas personas a las que le hemos hecho daño, y sí le pedimos perdón, pero a veces no se sana tan rápido. Porque no es lo mismo perdonar que sanar. Perdonar es algo que Dios nos pide. Tienes que perdonar. Si no perdonas, yo no te perdono. Pero sanar es un proceso. Entonces, cuando hacemos daño a alguien, hay posiblemente heridas que tienen que ser sanadas. Y eso lleva tiempo. No es una varita mágica, como dice a veces nos ha dicho la pastora Mariluz. El arrepentimiento genuino reconoce su maldad y hay un deseo de ser limpios de ella. Leamos, cuando podáis en casa, leer el Salmo 51. Ahí está David, totalmente arrepentido, tirado por el suelo de lo que había hecho, y le dice, Señor, hazme de nuevo, cámbiame. Reconoció su maldad, reconoce que las consecuencias son merecidas. Es decir, sí, la he fastidiado, yo hice esto, lo acepto. Porque el pecado siempre trae consecuencias, sí, siempre trae consecuencias, unas más pequeñas, otras más graves. Pero si yo me arrepiento de verdad, yo tengo que reconocer que las consecuencias yo me las merezco. Y eso hace parte del arrepentimiento. Si no lo reconozco, algo va mal. El arrepentimiento humilla el corazón, como le he dicho antes, y tiene un verdadero deseo de ser santificado, de cambiar. Crónicas 7, capítulo 7, 14. No sé si os recordáis este versículo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, si se humillare y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Otra vez vemos el proceso del arrepentimiento, ¿verdad? Está claro. Oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, una cosa que a mí me queda claro de esto es que el arrepentimiento genuino no es cuánto yo he llorado, sino cuánto yo he cambiado. Por eso el título, ¿cuánto has cambiado? Porque hoy es un día, le hemos dado permiso al Espíritu Santo. Al principio, durante toda la alabanza, toda la palabra que ha dado la pastora y luego la oración que hemos hecho, le hemos dado permiso al Espíritu Santo para que Él nos muestre,
para que Él, y yo le pido que Él siga haciendo la obra, no solo aquí, sino luego cuando nos vayamos a casa. Yo anoche me hice una listica de cosas en las que he cambiado y cosas en las que no he cambiado tanto. Y también puede pasar que hay cosas de las que todavía no eres consciente, pero como os he dicho antes, no somos inocentes de los pecados involuntarios. Por eso el salmista dice, y líbrame de los que me son ocultos. Entonces, en mi relación siempre con Dios, yo le tengo que decir, Señor, si hay algo que yo no me doy cuenta, muéstramelo. Señor, yo pensaba que esto estaba zanjado. Si no está zanjado porque otra vez se me removió algo por aquí, Señor, háblame. Señor, muéstrame. Yo quiero ver, yo quiero saber qué está pasando, pero yo quiero estar bien delante de ti. ¿Vale? Dios me recordó nuevamente el testimonio de Sharon Washer. No sé si habéis escuchado esta mujer. Ella es la esposa de Paul Washer. A este sí que lo conocéis, ¿no? La esposa de Paul Washer. Yo estaba preparando esto y él me recordó su testimonio. Quien no lo haya escuchado, ella es una mujer que llevaba 12 años sirviendo de misionera en Perú, casada con su esposo, cristiana desde pequeña. Vamos, había servido de misionera 12 años y había predicado, había dicho, había servido muchísimo a Dios. Había servido muchísimo a Dios. Y ella dice, cuando ella está dando su testimonio, ella dice, llorando, que se dio cuenta después de ese 12 años, se dio cuenta que realmente no era cristiana. Un día el Espíritu Santo le reveló dentro de ella que no era cristiana. Creo que, si no me equivoco, fue un proceso de unos añitos, no sé, que ella sentía que Dios le iba trayendo convicción de pecado, porque no es lo mismo la convicción de pecado y que el arrepentimiento. Son dos cosas distintas. El Espíritu Santo puede estar aquí ahora mismo, me convence de pecado, pero yo decido si me arrepiento o no me arrepiento. La decisión es mía. Entonces ella llevaba unos añitos, si no me equivoco eran unos añitos, o no sé si fue inmediatamente, lo siento, es que estaba en inglés y me costaba un poco entender, sintiendo que algo no iba bien, que no era cristiana. Y en un evento que estaba un día ahí escuchando la palabra, ella dice que había escuchado muchas veces la predicación de su marido que habla sobre, ¿eres realmente cristiano? ¿Cómo sabes que eres realmente cristiano? Se ve que él lo predicó eso muchas veces. Y cada vez que él predicaba eso era como bombazos hacia ella. Estoy explicándolo a mi manera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en una ocasión en particular, ella estaba sentada ahí afuera, estaban predicando y tal, y ve una mujer que se acerca, y una mujer que evidentemente por su forma de vestir y etcétera, era una manera muy evidente, era una prostituta. Y entonces ella empezó a sentir que realmente todo el mundo se daba cuenta, era evidente para la gente que esta persona era prostituta. Pero nadie podía ver lo que era ella. Y ahí como que se le empezó a caer el mundo. Porque ella dice, sí, puedes vestir una bonita falda, mira qué coincidencia, puedes ir predicar, puedes servir todo lo que Dios quiera, pero ¿quién ve lo que hay aquí adentro? 12 años casada con Paul Washer, sirviendo de misionera. Y en ese momento se da cuenta que era tan pecadora como esa mujer que estaba ahí mismo. Y ella dice, hasta que ella se dio a la convicción de pecado que el Espíritu Santo estaba trayendo a su vida, no hubo un arrepentimiento genuino. Ella dice en su testimonio que no había poder en su vida para vencer el pecado. Eso es una de las evidencias que le demostraban a ella que realmente no era cristiana. Ella nunca encontraba poder del Espíritu Santo de Dios para vencer el pecado. Veía que algo que estaba mal y ella se decía a sí misma, solo necesito tener el control y hacer las cosas de esta manera, y luego era dura consigo misma y se obligaba, pero no había poder del Espíritu Santo en ella para vencer el pecado. Otra de las cosas que ella dice es que siempre tenía excusas
para los caminos, para sus caminos, los caminos que ella elegía. Siempre había una excusa. Nunca era nada acerca de ella misma. Siempre había una excusa o una razón. Era acerca de los demás, era acerca del evento, era acerca del otro. Pero nunca había nada que fuera acerca de ella misma. No se miraba hacia ella misma. Lo que se estaba predicando, lo que se estaba diciendo, era para los demás, no era para ella. Eso es otra de las cosas que ella dice. Siempre había una excusa o razón. Se dio cuenta que todo era acerca de su corazón y que no había nada en su corazón. Qué pena cuando la oyes decir todo esto y cómo se quiebra, cómo llora. Es impresionante. Ella dice, Dios puede ver el corazón. Es fácil parecer bonita y parecer una buena persona y vestirse como lo exigen y tal, pero nadie ve cómo soy por dentro. Pero Dios ve el corazón. Y no se trata de lo que hago, porque nadie puede darse cuenta. Se trata de mi corazón y tú, Dios, puedes ver mi corazón. Todo eso le empezó a pasar por su cabeza en ese momento. Empezó a ser más consciente de tú, Dios, ves mi corazón. Tú, Dios, Dios la confrontó con la presencia de esa mujer en ese lugar. Ella dice que ella se autoengañaba diciendo que era cristiana y no tenía paz. No tenía paz. Se decía, no, sí, pero si yo soy cristiana, mira todo lo que hago, mira todos estos años, estoy de misionera, mira dónde estoy. Pero ella no tenía paz. Y dice, pero ella dice, si tú perteneces al Señor, hay paz. Pero si tú perteneces al Señor, hay paz. Si no perteneces al Señor, o si no hay paz, perdón, pues eso, lo contrario. ¿Vale? Entonces, para saber si han sido años de remordimiento o días de remordimiento, o si me he arrepentido de verdad, debemos saber si vivimos pidiendo perdón por una cosa, vivimos pidiendo perdón por lo mismo, o si realmente nos hemos arrepentido de verdad. Y no caemos cada 2 meses en el mismo asunto. ¿Qué quiero decir? Hay un progreso, porque no somos perfectos, por eso hubo un sacrificio perfecto, que fue el de Jesús. Pero hay un progreso, hay un avance, no somos esclavos del pecado, y cuando hay un verdadero cambio, cada vez vamos dominando más nuestra propia carne. Lo que hacía, cada vez lo hago menos, hasta que ya lo domino, y no tiene poder sobre mí. ¿Estáis bien? Vale. Yo estaba preparando este tema y le decía, Señor, ¿cuántas veces hacemos de lo santo algo común? ¿Os ha pasado? Sí que sé que es una frase hecha por ahí, pero ¿cuántas veces de verdad hacemos de lo santo algo común? Sabemos y estamos convencidos que Dios nos perdona, pero nos tomamos a la ligera el arrepentimiento, como os iba mencionando antes. Decimos una palabra que no está bien decirla y decimos, ay Señor, perdóname, sí, pero no somos conscientes en ese momento que a Dios le ofende cualquier cosa, que yo soy la que hace diferencia entre un pecado pequeñito y supuestamente un pecado grande. Pero para Dios el pecado es el pecado, ¿verdad? Y hablamos a la ligera, sin realmente tener convicción que a Dios le ofende. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí más me duele es cuando, no sé si pasas esas temporadas que te sientes tan llena, tan lleno del Espíritu Santo, que estás feliz, que estás dando botes, que es tan fácil adorarle. No estoy hablando que estás pasando por una mala temporada después, no. Esas temporadas, esos momentos que estás tan llena, que es tan fácil conectar con Él. Es tan fácil conectar, sentir su presencia, es tan fácil conectar. Pero de repente se te hizo común y no te diste cuenta cuando el fuego empezó a menguar. No sé, ¿soy la única a lo que le ha pasado? Esa es una de las cosas que más me duele y en la que yo ofendo a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Se me hace tan común, a pesar de lo que disfruto o estoy disfrutando de Él en ese momento, en esos tiempos, llega un momento en mi vida que se me hace tan común
y no me doy cuenta y el fuego va menguando, porque tal vez no le presté la atención que él me estaba pidiendo. O pueden haber más razones. Sigues leyendo la Biblia, sí, pero algo va disminuyendo. Y cuando Él te hace consciente, dices, no puede ser, otra vez le he fastidiado. Dice, ¿cómo no me di cuenta? ¿Otra vez me ha pasado lo mismo? ¿No se ha pasado? Y es muy triste. Y es muy triste. Y dice, sí, perdón, Señor, pero la cosa no es tan fácil. ¿Sabes por qué no es tan fácil? Porque su presencia, su llenura, no es algo común. Por eso dije, hacemos de los santos algo común. Entonces, aunque queremos otra vez que ese fuego se avive rápidamente, no es fácil. Por mucho esfuerzo que hagamos, por mucho rito que hagamos, por mucho que digamos lo que tenemos que decir, no se aviva tan fácil. Porque Él no es algo común. Él es 3 veces santo. Es 3 veces santo. Él odia el pecado, le entristece el pecado, mi falta de interés por Él, mi falta de interés en cómo se siente Él, mi falta de interés si le ofende o le entristece algo que yo haga. Entonces, por mucho esfuerzo que haga, todo no va a ser igual tan rápidamente. Porque a Él no le podemos engañar con animalitos, ¿verdad? A Él no le podemos engañar, porque Él ve el corazón. Él ve si hay un arrepentimiento genuino. Mientras yo estaba meditando en todo esto, me venía el trocito de una canción y Dios me hizo más consciente de lo triste que sentía cuando yo hacía esas cosas, cuando me olvidaba de Él, cuando mi interés por Él menguaba y se iba apagando todo. Y quería compartir ese pedacito, aunque fuera leyendo, dice: Espíritu Santo, aviva mi fuego, hazme sentir tu presencia hoy de nuevo. Espíritu Santo, aviva mi fuego, hazme sentir tu presencia hoy de nuevo. Ven, desciende con poder, haz milagros otra vez. Todo es posible al que cree. Ven, desciende con poder, haz milagros otra vez. Todo es posible al que cree. Espíritu Santo, aviva mi fuego. Hazme sentir tu presencia hoy de nuevo. Espíritu Santo, aviva mi fuego. Hazme sentir tu presencia hoy de nuevo. Y yo me atreví a pedirle un milagro. No sé si Loida puede ir pasando la otra canción. Porque en ese momento Él me sorprendió. Yo no estaba pensando en esa canción. Estaba con mi cabeza metida en la predicación. Y Él interviene de repente, sin aviso. Y me pone esa canción tan bonita. La necesidad de que su fuego sea avivado en mí. Y yo le pedí un milagro, yo le dije, me atreví a pedirle un milagro. No de esos milagros que sale un brazo donde no lo hay, o una sanidad de un cáncer, no. Esos milagros que no se ven, pero esos que van por dentro. Esos que van por dentro. Y yo le dije, Señor, si hubiera alguien hoy aquí que cree conocerte, pero que no es así,
que aproveche la convicción de pecado que tu Espíritu Santo está trayendo hoy y haya un arrepentimiento genuino. Le dije, Señor, si tal vez hay alguien hoy aquí que cree que ha perdonado, pero no es así, Espíritu Santo trae convicción de pecado para que haya un arrepentimiento genuino, oh Dios, y tengan un encuentro contigo. Señor, si hay alguien aquí que hoy esté seco, que necesite que tu fuego se avive otra vez en él, Señor, que no hay poder en su vida para vencer el pecado, trae convicción de pecado para que haya un arrepentimiento genuino, oh Dios, y esa vida que hay ahí vuelva a ser avivado, oh Dios, el fuego de tu Espíritu en él. Señor, si hay alguien aquí confundido que cree que no ha perdonado porque le duele la herida todavía, oh Dios, limpia sus heridas, Señor, suavízalas con aceite, oh Dios, y véndalas, Señor. Tú eres el único Espíritu Santo que conoce cada necesidad. Espíritu Santo, tú eres el único que puede transformar nuestro ser. Espíritu Santo, gracias por tu obra perfecta, porque tú no nos sueltas de las manos y tú no nos dejas caer, Señor, aun cuando a veces, oh Dios, nosotros somos los que nos apartamos, oh Dios. Y quería leer esto último en Romanos, que dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, será salvo. Aleluya, gloria a ti, Señor. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. No se apagará.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues nos queremos despedir de las redes. Muchas gracias por haber estado ahí y os esperamos el miércoles a las 7.